Un millonario contrató a un humilde jardinero para cuidar su mansión un día. El empresario llegó a casa más temprano y comenzó a llorar al ver lo que él había hecho con su familia. En la lujosa mansión de los Méndez, el silencio era ensordecedor. Carlos, el magnate tecnológico, miraba por la ventana de su estudio, ajeno al vacío que crecía en su hogar. Afuera, un viejo jardinero plantaba semillas en el descuidado jardín. Ninguno imaginaba cómo sus vidas estaban a punto de entrelazarse, desafiando el poder del dinero y redefiniendo el éxito. El rugido del motor del Porsche de Carlos se apagó en el garaje de la mansión Méndez. Eran las 2 de la madrugada, y la adrenalina del multimillonario negocio que acababa de cerrar aún corría por sus venas. Con pasos seguros, entró a la casa sumida en penumbras, su mente aún repasando cifras y proyecciones. «¡Maldita sea!», exclamó al tropezar con algo en el suelo del vestíbulo. Encendió la luz de su celular, descubriendo una mochila escolar tirada descuidadamente. ¿De quién era? ¿Marina o Beatriz? No podía recordar. Avanzó hacia la cocina, necesitaba un trago para celebrar. Sus ojos se adaptaban lentamente a la oscuridad, notando cambios sutiles en la decoración. ¿Cuándo cambiaron ese horrible cuadro de la sala? Al abrir el refrigerador, un post-it amarillo llamó su atención. «Papá, es el cumpleaños de Marina, no lo olvides otra vez». Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Marina, su primogénita, cumplía 16 años. ¿Cómo pudo olvidarlo? Tomó su teléfono. Eran las 2:17 de la madrugada, técnicamente aún estaba a tiempo. Con dedos temblorosos, buscó el número de su hija. 3 tonos, 4. Hola, la voz adormilada de Marina contestó. Princesa, feliz cumpleaños, dijo Carlos, forzando entusiasmo en su voz cansada. Silencio del otro lado de la línea. ¿En serio, papá? A las 2 de la mañana, la voz de su hija estaba cargada de decepción y sarcasmo. Déjame adivinar, acabas de llegar de la oficina, ¿verdad? Carlos sintió una punzada de culpa. Lo siento, cariño, ¿el trabajo se complicó? Siempre es el trabajo, interrumpió Marina. No te molestes, papá, ya estoy acostumbrada. El tono de llamada finalizada resonó en los oídos de Carlos como una bofetada. Se quedó allí, en la cocina, a oscuras, el teléfono aún en su mano, sintiendo que algo importante se le escapaba entre los dedos. Subió las escaleras, sus pasos pesados en el silencio de la noche. Al pasar frente a la habitación de Marina, se detuvo. Quiso tocar, disculparse apropiadamente, pero su mano se congeló a centímetros de la puerta. ¿Qué iba a decir? ¿Qué excusa podría compensar años de ausencias y promesas rotas? Siguió hasta su habitación. Sofía, su esposa, dormía dándole la espalda. Carlos se acostó sin molestarse en cambiarse. El techo parecía burlarse de él, recordándole cada momento perdido, cada recital de piano al que no asistió, cada cena que canceló. El amanecer lo encontró con los ojos abiertos, una realización incómoda asentándose en su pecho, era un extraño en su propia casa. Cuando el despertador sonó a las 6 de la mañana, Carlos ya estaba en la ducha. Se vistió mecánicamente, eligiendo otro traje impecable de su vasto guardarropa. Al bajar las escaleras, el aroma del café recién hecho lo guió a la cocina. Sofía estaba allí, preparando el desayuno, su cabello castaño recogido en una cola de caballo casual, vestida para su clase de yoga matutina. «Buenos días», murmuró Carlos, acercándose para darle un beso. Sofía giró la cara, ofreciéndole la mejilla en lugar de los labios. «Llegas tarde», dijo ella sin mirarlo de nuevo. Carlos suspiró, sirviéndose una taza de café. «Lo sé. Lo siento, el cierre del trato con los japoneses se complicó y...» «Ahórratelo, Carlos», interrumpió Sofía, finalmente enfrentándolo. Sus ojos marrones, usualmente cálidos, ahora brillaban con frustración contenida. «Es el cumpleaños de tu hija. ¿Lo recordaste siquiera?» El silencio de Carlos fue respuesta suficiente. Sofía negó con la cabeza, decepcionada pero no sorprendida. «Le compré un auto», dijo Carlos, como si eso arreglara todo. «Un BMW Serie 3, su favorito». Sofía lo miró incrédula. «¿Crees que eso es lo que quiere? ¿Otro regalo caro para compensar tu ausencia?» Antes de que Carlos pudiera responder, Marina entró en la cocina.
Se detuvo en seco al ver a su padre, la sorpresa rápidamente reemplazada por una máscara de indiferencia. Buenos días, dijo, dirigiéndose directamente al refrigerador. Feliz cumpleaños, mi amor, dijo Sofía, abrazando a su hija. Marina se relajó visiblemente en los brazos de su madre. Carlos se aclaró la garganta. Marina, yo. Ahórratelo, papá, dijo Marina, usando las mismas palabras que su madre momentos antes. Tengo que irme. Llegaré tarde a la escuela. Espera, dijo Carlos, sacando una pequeña caja de su bolsillo. ¿Tu regalo? Marina miró la caja con desconfianza, como si fuera a morderla. Lentamente la abrió, revelando una llave de auto con el logo de BMW. «¡Wow, un auto!», dijo, su voz carente de emoción. Justo lo que necesitaba para llenar el vacío de tener un padre ausente. Marina, exclamó Sofía, sorprendida por la dureza de su hija. Pero Marina ya estaba saliendo de la cocina, dejando la caja con la llave sobre la mesa. Gracias, papá. Lo estacionaré junto a los otros regalos que pretenden comprar mi afecto. El portazo que siguió resonó en toda la casa, dejando a Carlos y Sofía en un silencio incómodo. Yo debería irme, murmuró Carlos, tomando su maletín. Sofía lo miró, una mezcla de tristeza y resignación en sus ojos. ¿Sabes qué, Carlos? Quizás deberías quedarte por una vez. Enfrenta el desastre que has creado aquí. Pero Carlos ya estaba en la puerta, huyendo hacia la seguridad de su oficina, donde los números y los contratos no lo juzgaban. Allí podía pretender que el éxito se medía en cifras y no en abrazos no dados o «te quiero», no dichos. Mientras su Porsche salía del garaje, no notó al viejo jardinero que acababa de llegar, observándolo con una mirada que mezclaba compasión y determinación. Antonio Silva, con sus manos callosas y su sabiduría oculta, estaba a punto de plantar las semillas del cambio en el árido terreno de la familia Méndez. El sol de media mañana caía implacable sobre el jardín descuidado de la mansión Méndez. Antonio, con su sombrero de paja y camisa de trabajo desgastada, observaba el terreno con ojo crítico. Malezas, arbustos sin podar y un césped amarillento contaban la historia de años de negligencia. Bueno, viejo amigo, murmuró para sí mismo, parece que tenemos mucho trabajo por delante. Mientras Antonio comenzaba a desenredar la manguera para regar, la puerta trasera de la casa se abrió de golpe. Beatriz, la hija menor de los Méndez, salió corriendo, su rostro enrojecido y lágrimas en los ojos. Se detuvo en seco al ver al anciano. ¿Quién es usted?, preguntó entre sollozos y desconfianza. Antonio le ofreció una sonrisa amable. Soy Antonio, el nuevo jardinero. Y tú debes ser la señorita Beatriz. Beatriz lo miró con curiosidad, momentáneamente olvidando su angustia. ¿Cómo sabe mi nombre? Tu padre me habló de ti y de tu hermana cuando me contrató, respondió Antonio, omitiendo el hecho de que esa charla había sido más bien una lista rápida de instrucciones mientras Carlos corría hacia su auto. Beatriz soltó un bufido de incredulidad. ¿Mi padre? Dudo que sepa siquiera cuántos años tengo. Antonio asintió comprensivamente. A veces los adultos cometen errores. Pero dime, ¿qué te tiene tan alterada en este hermoso día? Beatriz dudó por un momento, pero algo en la mirada cálida de Antonio la invitó a confiar. Es el cumpleaños de mi hermana Marina. Quería hacerle un pastel sorpresa, pero lo arruiné todo. La cocina es un desastre, y mamá va a matarme. Antonio dejó la manguera y se acercó a la niña. Bueno, señorita Beatriz, ¿qué te parece si hacemos un trato? Yo te ayudo con ese pastel y tú me ayudas a regar estas pobres plantas. ¿Qué dices? Los ojos de Beatriz se iluminaron. ¿En serio? ¿Sabe hacer pasteles? Antonio rió suavemente. Bueno, no soy un experto, pero he aprendido un par de cosas en mi tiempo. Beatriz, por primera vez en el día, sonrió. Está bien. Pero, por favor, no se lo diga a mamá. Quiero que sea una sorpresa. Trato hecho, respondió Antonio con una sonrisa. Antonio siguió a Beatriz hacia la cocina, que efectivamente era un desastre, harina esparcida por la encimera, huevos rotos en el suelo y una batidora volcada. Beatriz se sonrojó, avergonzada por el caos. No te preocupes, dijo Antonio con una sonrisa tranquilizadora. Todo tiene arreglo. Juntos comenzaron a limpiar la cocina, trabajando en equipo.
Mientras recogían los ingredientes y preparaban la masa de nuevo, Antonio notó que Beatriz hablaba con más confianza. La presencia calmada del jardinero parecía tener un efecto tranquilizador en la joven. ¿Tu hermana sabe que le estás preparando una sorpresa?, preguntó Antonio mientras mezclaba la masa. No, quiero que sea una sorpresa. Pero, no sé si le gustará. Papá le compró un auto y bueno, él siempre trata de compensar lo que no puede darle con cosas caras. No sé si un pastel pueda hacer alguna diferencia, respondió Beatriz con una mueca de duda. Antonio dejó la cuchara de lado y la miró directamente a los ojos. A veces, lo que más importa no es el valor de las cosas, sino el esfuerzo y el cariño que ponemos en ellas. Te aseguro que este pastel significará mucho más de lo que imaginas. Beatriz lo miró en silencio por un momento, procesando sus palabras, y luego asintió, sonriendo. Tal vez tengas razón. Solo espero no arruinarlo de nuevo. Con un poco de paciencia, todo saldrá bien, respondió Antonio, guiñándole un ojo. Después de un rato, el pastel estaba en el horno y la cocina lucía limpia. Beatriz suspiró de alivio mientras se apoyaba en la encimera. Gracias por tu ayuda, Antonio. No sé qué habría hecho sin ti. No tienes que agradecerme, señorita. Me alegra haber podido ayudarte. Mientras esperaban a que el pastel estuviera listo, Beatriz se quedó mirando por la ventana. El jardín, que había sido testigo del abandono, ahora parecía un lugar lleno de promesas. El césped seco y los arbustos descuidados no habían cambiado aún, pero la presencia de Antonio y su paciencia para restaurar el lugar le daban una sensación de esperanza. ¿Siempre has sido jardinero?, preguntó Beatriz, con la curiosidad propia de su edad. Antonio sonrió, una sonrisa llena de recuerdos. No siempre. He hecho muchas cosas a lo largo de mi vida. Pero encontré paz en la jardinería. Hay algo especial en ver cómo una planta crece, en cuidar la tierra y ver cómo todo florece con el tiempo. Beatriz lo miró, intrigada. ¿Y no te aburres?, preguntó, con la sinceridad de una niña. Quiero decir, suena como algo muy lento. Antonio rió suavemente. Al contrario. Me enseñó a tener paciencia, a entender que algunas cosas buenas toman tiempo. No todo lo valioso sucede rápido. Beatriz asintió, aunque no estaba segura de comprender del todo. Supongo que yo soy impaciente. Quiero que las cosas pasen rápido. Como hoy, con el pastel. Solo quiero que Marina sea feliz y no puedo esperar a que vea lo que hice por ella. Antonio se inclinó hacia ella. Ser paciente es una lección difícil, pero también una de las más importantes. Estoy seguro de que tu hermana lo apreciará. El horno emitió un suave din, indicando que el pastel estaba listo. Beatriz corrió a abrirlo, y la cocina se llenó con el aroma dulce y cálido del pastel horneado. Con cuidado, Antonio la ayudó a sacarlo y colocarlo sobre la mesa. Ahora, solo falta la decoración, dijo Beatriz, tomando la manga pastelera. Antonio observó mientras Beatriz se concentraba en escribir con cuidado, «Feliz cumpleaños, Marina», sobre el pastel. Su letra era un poco temblorosa, pero el mensaje era claro y sincero. Perfecto, dijo Antonio, admirando el resultado. Creo que este es un pastel digno de cualquier cumpleaños. Beatriz sonrió orgullosa, sus ojos brillando de emoción. ¿Crees que le gustará?, Antonio asintió con certeza. Estoy seguro de que sí. Con el pastel terminado, Beatriz lo llevó con cuidado al refrigerador para mantenerlo fresco hasta el regreso de su hermana. Justo cuando cerró la puerta del refrigerador, el sonido de un coche entrando en el garaje llenó la casa. Beatriz se giró hacia Antonio, sus ojos abiertos de par en par. «Ya están aquí», exclamó, corriendo hacia la puerta. Antonio la siguió más despacio, quedándose a la distancia mientras la puerta principal se abría. Carlos entró primero, seguido por Sofía y Marina, que caminaba con la misma indiferencia que había mostrado por la mañana. Beatriz corrió hacia su hermana, abrazándola con fuerza. «¡Feliz cumpleaños, Marina!», gritó con entusiasmo. Marina sonrió, sorprendida por el repentino cariño de su hermana. «Gracias, Bea», dijo suavemente, devolviéndole el abrazo. Carlos observaba la escena desde la distancia, sintiéndose desconectado de la calidez que se desarrollaba ante él. Sofía le lanzó una mirada significativa, pero él solo se encogió de hombros.
Era demasiado tarde para intentar corregir sus errores, o eso pensaba. De pronto, Beatriz soltó a su hermana y tomó su mano. «Tengo una sorpresa para ti», dijo emocionada, llevándola hacia la cocina. «¿Te hice algo especial?» Marina, intrigada, la siguió. Cuando llegaron a la cocina, Beatriz abrió la puerta del refrigerador con un gesto triunfal y sacó el pastel decorado con cariño. Marina se quedó mirando el pastel por un momento, su expresión cambiando de sorpresa a genuina emoción. «¿Lo hiciste tú?», preguntó con una sonrisa. Beatriz asintió rápidamente. «Sí, lo hice yo». «Bueno, con un poco de ayuda de Antonio, el nuevo jardinero». Marina rió suavemente. «Gracias, Bea. De verdad, me encanta». Beatriz sonrió de oreja a oreja al escuchar las palabras de su hermana. Era el mejor regalo que podría haber recibido, la satisfacción de haber logrado hacer feliz a Marina, aunque fuera solo con un pastel. Mientras tanto, Carlos observaba desde la puerta de la cocina, sintiéndose como un intruso en su propia casa. El abrazo entre sus hijas, la sonrisa sincera de Marina, todo le parecía distante, como si fuera un espectador de la vida que él mismo había perdido el control de dirigir. Sofía entró en la cocina, dándole un leve apretón en el brazo a Carlos mientras pasaba a su lado. «Tal vez deberías decirle algo a Marina», susurró, intentando ofrecerle una oportunidad de redimirse. Carlos la miró por un momento, indeciso, y luego suspiró, asintiendo lentamente. Dio un par de pasos hacia Marina, quien aún estaba admirando el pastel con Beatriz. «Marina», dijo Carlos con voz suave, pero insegura. Marina levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de su padre. Había una mezcla de sorpresa y algo de frialdad en su mirada. «¿Qué pasa, papá?», preguntó con calma. Carlos tragó saliva. Sabía que las palabras correctas no serían fáciles de encontrar, pero no podía seguir eludiendo esta conversación. Quería disculparme por olvidarme de tu cumpleaños. Sé que he estado ausente muchas veces, y lamento haber hecho sentir que el trabajo siempre es más importante. No lo es. No debería serlo». Marina lo miró, parpadeando lentamente. Por un momento, pareció sopesar las palabras de su padre. «¿De verdad, papá?», preguntó con un tono que mostraba más incredulidad que enfado. Carlos asintió, sintiendo la culpa apretarle el pecho. «Sí, Marina. De verdad. Me doy cuenta de que he estado equivocado. He perdido demasiados momentos importantes. No quiero que siga siendo así». Hubo un breve silencio entre ambos, mientras Sofía y Beatriz observaban desde la distancia, manteniéndose en silencio. Finalmente, Marina asintió lentamente, dejando que sus hombros se relajaran. «Bueno. No sé si es tan fácil olvidar todo lo que ha pasado. Pero, aprecio que lo reconozcas. Supongo que todos cometemos errores». Carlos sintió una punzada de alivio mezclado con tristeza. Sabía que no podía arreglar las cosas de inmediato, pero al menos había un pequeño rayo de esperanza. «Gracias, hija», dijo suavemente. Marina le ofreció una pequeña sonrisa, y aunque no era una reconciliación completa, era un paso en la dirección correcta. «¿Quieres quedarte a comer pastel con nosotras?», preguntó Beatriz, rompiendo la tensión con su entusiasmo infantil. Carlos asintió, agradecido por la oportunidad de compartir un momento con sus hijas. Se acercó a la mesa de la cocina mientras Sofía sacaba los platos y cortaba el pastel. El ambiente en la cocina se suavizó, y aunque no todo estaba arreglado, al menos la familia compartía un momento que, en otro tiempo, Carlos habría ignorado por completo. Antonio, desde la puerta trasera, observaba la escena con una sonrisa satisfecha. El cambio no era drástico, pero era un comienzo. Sabía que las familias, como los jardines, requerían tiempo, paciencia y cuidado para florecer de nuevo. Mientras regresaba al jardín para continuar su trabajo, no pudo evitar sentir que las semillas del cambio ya habían comenzado a germinar en la familia Méndez. Carlos, entre bocado y bocado de pastel, no pudo evitar mirar a Antonio desde la ventana, notando por primera vez la presencia del jardinero en su vida. Algo en la calma y la sencillez de Antonio le hizo reflexionar. Tal vez no todo en la vida se trataba de grandes éxitos, contratos millonarios o lujos. Tal vez el verdadero éxito se encontraba en lo simple, en los momentos compartidos, en la vida que se construye día a día, como un jardinero que cuida su tierra con esmero.
Este pastel está delicioso, Bea, dijo Carlos, rompiendo el silencio. Hiciste un gran trabajo. Beatriz sonrió ampliamente, orgullosa de sí misma. Gracias, papá. Antonio me ayudó. Lo sé. Y me alegra que lo hiciera, respondió Carlos, mirando de nuevo al jardinero, quien, con un sombrero de paja, trabajaba incansablemente bajo el sol. Tal vez deberíamos aprender algo de él. Marina levantó una ceja, sorprendida por el comentario de su padre, pero no dijo nada. Algo había cambiado en Carlos, aunque aún no sabía exactamente qué. Quizá, con el tiempo, todos lo descubrirían. Mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte, la familia Méndez compartió el pastel en la cocina. El aire, aunque aún lleno de silencios incómodos, se sentía más liviano, como si el peso de los años de ausencias y promesas rotas comenzara a desvanecerse, lentamente, como las sombras al final del día. Al día siguiente, Carlos se despertó más temprano de lo habitual. Los rayos del sol apenas comenzaban a filtrarse por las cortinas de su habitación, pero algo en su interior lo impulsaba a levantarse. Se sentó en la cama, observando a Sofía dormir a su lado. No recordaba la última vez que se había despertado sin la presión del trabajo sobre sus hombros, sin la urgencia de revisar su agenda o contestar correos. Hoy, por alguna razón, sentía una calma inusual, una necesidad de hacer las cosas de manera diferente. Se puso de pie y en lugar de dirigirse al vestidor para escoger un traje, decidió bajar en pijama a la cocina. El aroma del café recién hecho lo envolvió cuando entró en la estancia. Para su sorpresa, Sofía ya estaba allí, bebiendo de una taza mientras hojeaba una revista. «Te despertaste temprano hoy», comentó Sofía, sin levantar la vista. Carlos asintió, un poco incómodo. «Sí. No sé por qué, pero me apetecía levantarme antes», respondió, sirviéndose una taza de café. Sofía lo observó con curiosidad. El Carlos de todos los días habría estado preparándose para salir corriendo a la oficina. «¿No tienes trabajo hoy?», preguntó ella, sin sarcasmo, pero con un toque de incredulidad. Carlos se encogió de hombros. «Sí, pero pensé que podría tomarme la mañana con calma. Quizás pasear por el jardín». Sofía dejó la taza sobre la mesa y lo miró fijamente, sorprendida por sus palabras. «¿El jardín?», repitió, como si fuera una idea extraña en la boca de su esposo. Carlos asintió de nuevo. Después del incidente del día anterior, algo en su interior había cambiado. Quizá era el tiempo perdido con su familia, o tal vez el ejemplo silencioso de Antonio, pero sentía una necesidad de reconectar con su entorno. «Sí, me di cuenta ayer de que he ignorado muchas cosas, el jardín es una de ellas. Además, quiero hablar con Antonio, agradecerle por lo que hizo con Bea». Sofía sonrió levemente, aunque sin disimular su escepticismo. No estaba segura de cuánto duraría esta nueva actitud de Carlos, pero no iba a despreciarla. «Bueno, no será fácil», dijo ella. «Ese jardín ha estado descuidado por años». Carlos soltó una pequeña risa. «Entonces, supongo que es hora de empezar». Con esa determinación, Carlos salió de la casa y se dirigió al jardín. El aire fresco de la mañana lo recibió, y por primera vez en mucho tiempo, se detuvo a observar los pequeños detalles, el rocío en las hojas, el sonido de los pájaros, el cielo despejado. Al llegar al jardín trasero, vio a Antonio inclinado sobre un macizo de flores, removiendo la tierra con esmero. Su presencia irradiaba serenidad, como si cada movimiento tuviera un propósito claro y definido. «Buenos días, Antonio», saludó Carlos, caminando hacia él. Antonio levantó la vista y le sonrió, quitándose el sombrero de paja en un gesto de respeto. «Buenos días, señor Méndez. Es un buen día para trabajar en el jardín, ¿no cree?». Carlos asintió, sintiendo una mezcla de incomodidad y admiración por la sencillez del hombre. «Lo es. Escucha, quería agradecerte por lo que hiciste ayer con Beatriz. Significó mucho para ella, y también para mí». Antonio se levantó, sacudiéndose las manos con calma. «No tiene que agradecerme, señor. Solo hice lo que pude para ayudar. A veces, lo que una planta necesita es un poco de atención y tiempo. Lo mismo pasa con las personas». Carlos lo miró, impresionado por la sabiduría en las palabras del jardinero. «Tienes razón», dijo, luego de un breve silencio. «He descuidado muchas cosas en mi vida, Antonio.
El jardín es solo una de ellas. El jardín es un reflejo de lo que hay dentro de la casa, señor. Si lo cuidas bien, con paciencia y constancia, florecerá. Si lo descuidas, se marchitará. Pero nunca es tarde para comenzar de nuevo. Carlos se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del jardinero. Por primera vez en años, sentía que podía hacer algo para mejorar, para reconectar con su familia, para reparar lo que el tiempo y su ausencia habían dañado. Me gustaría ayudarte con el jardín, dijo de repente, casi sorprendido por sus propias palabras. Antonio lo miró con una ceja levantada, pero no con sorpresa, sino con una especie de aprobación tranquila. Será un placer, señor. Solo recuerde, no se trata de hacerlo todo en un solo día. Se trata de trabajar poco a poco, con paciencia. Carlos asintió, agradecido por la lección que Antonio parecía darle sin sermones ni reproches. Juntos, empezaron a trabajar en el jardín, retirando las malezas, podando los arbustos y removiendo la tierra seca. Cada pequeña acción parecía tener un efecto calmante en Carlos, como si con cada planta que cuidaba, también estuviera cuidando algo dentro de sí mismo. El día pasó más rápido de lo que había imaginado, y al caer la tarde, el jardín comenzaba a verse un poco más ordenado, menos olvidado. Las primeras semillas del cambio estaban siendo plantadas, no solo en la tierra, sino en la vida de Carlos y su familia. Con el sol empezando a ocultarse, Carlos se quedó observando el jardín. Aunque quedaba mucho trabajo por hacer, podía ver una diferencia palpable en el terreno. Los arbustos, que antes habían sido solo una maraña de ramas secas, ahora estaban podados con cuidado, y las plantas que había regado junto a Antonio comenzaban a mostrar señales de vida. Era un pequeño logro, pero para Carlos, simbolizaba mucho más. Sentía que, por primera vez en años, estaba tomando control de algo que verdaderamente importaba. Antonio, después de un largo día de trabajo, se quitó el sombrero y lo guardó en su bolsa de herramientas. Has hecho un buen trabajo hoy, señor Méndez, dijo con una sonrisa de aprobación. Carlos, sudoroso y cansado, se rió suavemente. No lo habría logrado sin tu guía, Antonio. Gracias por enseñarme. Siempre es un placer compartir lo que uno sabe, respondió Antonio, mientras recogía sus herramientas. Y créame, cuidar un jardín tiene recompensas que uno no puede ver al principio. Solo hay que ser paciente. Carlos asintió, viendo el paralelo claro entre su vida y el jardín. Al mirar hacia la casa, vio a Sofía y Beatriz observándolo desde una de las ventanas, ambas con una mezcla de sorpresa y curiosidad en sus rostros. Era raro para ellas verlo fuera de su zona de confort, lejos del teléfono y los contratos de la oficina. Mientras Antonio se retiraba, Carlos decidió que aún no había terminado. Caminó lentamente hacia la casa, entrando en la cocina donde Sofía estaba preparando la cena. ¿Cómo va todo por aquí?, preguntó Carlos, con una sonrisa fatigada. Sofía lo miró por un momento, como si no supiera qué decirle. Había notado el cambio en su esposo, pero no quería ilusionarse demasiado. Va bien. La cena estará lista en unos minutos, respondió, casi con timidez. Carlos se acercó a ella, y con un gesto inusual, la rodeó con los brazos, abrazándola por la cintura. Era un contacto que no habían compartido en mucho tiempo, y Sofía se tensó al principio, sorprendida, pero luego se relajó, apoyando su cabeza en el hombro de él. Siento no haber estado aquí más a menudo, Sofía, murmuró Carlos, su voz sincera. Sofía cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de su esposo se asentaran en su corazón. Yo también lo siento, Carlos. Solo espero que, titubeó, sin querer sonar pesimista. Espero que este cambio dure. Carlos se apartó ligeramente para mirarla a los ojos. Quiero que dure. De verdad. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía vio en los ojos de Carlos algo más que agotamiento y estrés. Vio determinación, y un pequeño rayo de esperanza. Con una sonrisa suave, se inclinó para besarlo en la mejilla. Te creo, susurró. Beatriz y Marina aparecieron en la puerta de la cocina en ese momento, interrumpiendo el momento íntimo con risas y charlas sobre el día que habían pasado. Marina, en particular, parecía de mejor humor, y su relación con Beatriz se había estrechado gracias al esfuerzo que la pequeña había hecho para su cumpleaños. «Mamá», exclamó Beatriz. «¿Sabías que papá estuvo ayudando en el jardín todo el día? Fue increíble».
Carlos se rió suavemente, sorprendido de lo mucho que le importaba la aprobación de su hija en ese momento. No fue gran cosa, dijo Carlos, quitándole importancia. Antonio fue el que hizo la mayor parte del trabajo. Marina lo miró, todavía con algo de distancia emocional, pero con menos frialdad que antes. ¿Tú, trabajando en el jardín? Eso sí que no me lo esperaba, comentó con un tono divertido. Carlos sonrió, notando que ese era el tipo de interacción ligera que había faltado en su hogar durante tanto tiempo. Bueno, a veces, uno tiene que hacer cosas inesperadas para que todo funcione, respondió Carlos, mirando de reojo a Sofía. La cena transcurrió en un ambiente relajado, más tranquilo de lo que Carlos recordaba haber experimentado en años. Las risas de sus hijas llenaban la casa, y por primera vez en mucho tiempo, Carlos se permitió disfrutar del momento sin pensar en el trabajo o en los negocios que lo esperaban al día siguiente. Cuando terminó la cena, Carlos ayudó a Sofía a recoger los platos, algo que nunca había hecho antes. Sofía lo miró con una sonrisa ligera, sin decir nada, pero ambos entendían que algo había cambiado. Después de limpiar, Carlos se despidió de sus hijas y se dirigió a su estudio, un lugar donde solía refugiarse para escapar del caos familiar. Pero esa noche, no sentía la necesidad de alejarse. Sin embargo, entró al estudio por costumbre y se acercó a su escritorio, donde encontró la foto enmarcada de su familia, una imagen de hace varios años, cuando las cosas eran más sencillas, más claras. Sostuvo la foto por un momento, reflexionando. Sabía que la reconstrucción de su vida familiar no iba a ser rápida ni fácil, pero estaba decidido a intentarlo. El jardín era solo el comienzo. Poco a poco, plantaría nuevas semillas en su relación con sus hijas y con Sofía, con la esperanza de que, con el tiempo, todo floreciera de nuevo. Apagó la luz del estudio y se fue a la cama, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. A la mañana siguiente, Carlos se despertó con una sensación de ligereza que no recordaba haber sentido en años. Mientras se estiraba en la cama, notó que Sofía ya no estaba a su lado. El suave sonido de la ducha en el baño le indicó que estaba comenzando su día. Carlos se levantó y bajó las escaleras, respirando el aire fresco de la mañana. Al llegar a la cocina, vio a Beatriz sentada en la mesa, con una taza de chocolate caliente entre las manos. Parecía estar perdida en sus pensamientos, pero al verlo entrar, levantó la vista y sonrió. «Buenos días, papá», dijo alegremente, algo que lo sorprendió, pues hasta hace poco, los buenos días eran un formalismo vacío. «Buenos días, Bea», respondió Carlos, acercándose a ella y dándole un beso en la frente. Preparó una taza de café y se sentó frente a su hija. «¿Qué planes tienes para hoy?». Beatriz se encogió de hombros. «No lo sé. Tal vez ayude a Antonio en el jardín otra vez, fue divertido ayer. Además, Marina quiere ir al centro comercial más tarde». Carlos asintió, disfrutando de la normalidad de la conversación. «Eso suena bien. Quizás yo también me una al trabajo del jardín más tarde. Antonio me está enseñando muchas cosas». Beatriz lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «¿De verdad? No puedo creer que te guste ensuciarte las manos, papá». Carlos soltó una carcajada. «Ni yo lo creía, pero hay algo muy relajante en ello. Y me hace sentir que estoy arreglando algo, no solo en el jardín». Antes de que la conversación pudiera continuar, Marina apareció en la puerta de la cocina, aún adormilada pero de buen humor. Se sirvió un poco de jugo de naranja y se sentó junto a Beatriz. «¿Qué están haciendo tan temprano?», preguntó, bostezando. «Estamos hablando de trabajar en el jardín», respondió Beatriz con entusiasmo. «Papá va a ayudar de nuevo hoy». Marina arqueó una ceja, sorprendida. «¿Otra vez? Eso sí que es nuevo». Carlos se rió, dándose cuenta de que su familia aún se estaba acostumbrando a este nuevo lado de él. Le alegraba que empezaran a notarlo. «Sí, otra vez. Tal vez deberías venir también y ensuciarte las manos un poco». Marina fingió horror, pero luego sonrió. «No sé si eso es lo mío, papá. Pero tal vez me pase a ver cómo lo haces. Podría ser divertido verte sudar un poco». Sofía bajó las escaleras en ese momento, ya vestida y lista para el día. Al entrar en la cocina, observó la escena, sus hijas charlando con Carlos de una manera que antes habría sido impensable. «¿Ya están todos listos para un nuevo día?», preguntó Sofía,
con una sonrisa más cálida que las habituales. Carlos se levantó de la mesa y la rodeó con un brazo. «Listo para un nuevo día», respondió él, con una chispa de optimismo que hacía mucho no sentía. Después del desayuno, Carlos se dirigió al jardín, decidido a continuar con lo que había comenzado. Cuando llegó, Antonio ya estaba allí, regando las plantas y revisando los parterres que habían trabajado el día anterior. «Buenos días, Antonio», saludó Carlos mientras se ponía unos guantes de jardinería. «Buenos días, señor Méndez. Me alegra verlo de nuevo por aquí. ¿Listo para otro día de trabajo duro?». Carlos sonrió mientras comenzaba a remover la tierra alrededor de unas plantas marchitas. «Sí, listo para lo que sea». Trabajaron juntos durante horas, en silencio, disfrutando del ritmo constante del trabajo manual. Poco a poco, el jardín iba recuperando algo de su antigua belleza, y con cada paso que daba, Carlos sentía que también él estaba recuperando algo que había perdido, una conexión con su entorno, con su familia, y consigo mismo. Mientras arrancaba malas hierbas y preparaba el suelo para nuevas flores, Carlos se dio cuenta de lo simbólico que era este trabajo. Estaba limpiando el terreno, removiendo lo que ya no servía, para dar lugar a algo nuevo y mejor. No solo en el jardín, sino en su vida. A media mañana, Beatriz se unió a ellos, ayudando con las flores que había querido plantar desde hacía semanas. Traía consigo un pequeño paquete de semillas que había comprado en una tienda cercana. «Quiero plantar girasoles», dijo, mostrándoselas a Antonio y a su padre. «Son mis flores favoritas». «Girasoles, buena elección», dijo Antonio, sonriendo. «Crecen altos y fuertes si los cuidas bien». Carlos se inclinó hacia su hija. «Vamos a plantarlos juntos, Bea. Será nuestro proyecto». Beatriz asintió entusiasmada y, con la ayuda de Antonio, empezaron a preparar el terreno para las semillas. Mientras trabajaban, Carlos no pudo evitar sentir una profunda satisfacción. Estaba creando algo con su hija, algo que duraría mucho tiempo, y que con suerte, seguiría creciendo y floreciendo, al igual que su relación con ella. Después de un rato, Marina apareció en el jardín, aunque solo para observar desde la sombra de un árbol. Aún no estaba del todo lista para ensuciarse las manos, pero Carlos notó su interés en lo que estaban haciendo. «¿Seguro que no quieres ayudar?», preguntó Carlos con una sonrisa. «Estamos plantando girasoles, tus favoritos». Marina lo miró sorprendida. «¿Cómo sabías que son mis favoritos?». Carlos se encogió de hombros, sonriendo. «Bueno, me acordé de algo que dijiste hace tiempo. Quería sorprenderte». Marina pareció conmovida, aunque intentó no demostrarlo. «Está bien, tal vez ayude un poco más tarde». Carlos no presionó. Sabía que con tiempo y paciencia, las cosas irían cambiando. Al igual que las semillas que plantaban, su relación con Marina necesitaría tiempo para florecer. Al final del día, cuando el sol comenzaba a caer en el horizonte, Carlos se quedó mirando el jardín. Aunque todavía había mucho por hacer, sentía que estaban avanzando. Las malas hierbas se habían eliminado, las primeras plantas comenzaban a tomar forma, y las semillas de girasol estaban bien sembradas en la tierra fértil. Carlos respiró hondo, lleno de una paz que hacía años no experimentaba. Por fin, estaba creando algo real, algo duradero. Y sabía que, con el tiempo, este pequeño jardín sería testigo de una nueva vida, no solo entre las plantas, sino también en su hogar. Los días siguientes siguieron un patrón similar, con Carlos dedicando las mañanas a su oficina y las tardes al jardín, donde poco a poco, la vida volvía a brotar. El jardín, que antes había sido un recordatorio constante del descuido, ahora comenzaba a llenarse de color y esperanza. Las plantas que Carlos y Beatriz habían sembrado, especialmente los girasoles, comenzaban a asomar tímidamente, una señal de que las semillas del cambio estaban dando fruto. Marina, aunque al principio se había mantenido al margen, empezó a pasar más tiempo en el jardín, observando a su padre y hermana trabajar. A veces se unía a ellos, aunque más para charlar y compartir historias que para ensuciarse las manos. Carlos notaba que, aunque Marina aún mantenía una barrera emocional, su actitud estaba cambiando lentamente. Había menos sarcasmo en sus palabras, y más disposición a escuchar. Un sábado por la mañana, cuando el sol apenas había salido, Carlos se encontraba en el jardín revisando el estado de las plantas. El aire fresco y el silencio de la mañana eran algo que había aprendido a apreciar. Antonio,
que ya se había convertido en una presencia familiar y reconfortante, llegó poco después, con sus herramientas en mano. Buenos días, señor Méndez, saludó Antonio con su habitual calma. Buenos días, Antonio. Ya casi tenemos todo en orden, ¿verdad? Comentó Carlos, mirando con satisfacción el progreso del jardín. Antonio asintió. Sí, hemos avanzado mucho. Pero como siempre, es importante seguir cuidándolo. Un jardín nunca deja de necesitar atención, por muy bonito que esté. Carlos reflexionó sobre esas palabras mientras recogía una manguera para regar las plantas. Sabía que el comentario de Antonio iba más allá del jardín. Cuidar de su familia también era un trabajo continuo, y no podía permitirse volver a caer en la rutina del descuido. Mientras trabajaban en silencio, Carlos sintió una extraña emoción en el aire, como si algo importante estuviera a punto de suceder. No pasó mucho tiempo antes de que Marina saliera al jardín, esta vez con una expresión diferente. Llevaba en las manos una bandeja con 3 vasos de limonada. Pensé que tal vez les gustaría algo refrescante, dijo, extendiendo la bandeja. Carlos se sorprendió, pero aceptó el gesto con una sonrisa genuina. Gracias, Marina. Esto es justo lo que necesitábamos. Antonio también tomó un vaso, asintiendo agradecido. Gracias, señorita Marina. Esto es un regalo en un día tan caluroso. Marina se sentó en el césped cerca de donde ellos trabajaban, observándolos mientras tomaban la limonada. Después de unos minutos en silencio, finalmente habló. He estado pensando en lo que ha pasado estos días, y quería decirte, papá, que me he dado cuenta de que estás intentando cambiar. Su voz era suave, pero firme. Sé que no ha sido fácil para ti, ni para nosotros. Y aunque, todavía me cuesta confiar, quiero que sepas que aprecio lo que estás haciendo. Carlos dejó su vaso a un lado, sorprendido por la franqueza de su hija. Durante tanto tiempo había temido que nunca volvería a tener una conversación sincera con ella, y escuchar esas palabras era más de lo que esperaba. Gracias, Marina, respondió Carlos, con la voz un poco quebrada. Sé que te he fallado en el pasado, y no espero que todo se arregle de la noche a la mañana. Pero quiero estar aquí para ustedes, de verdad. Marina asintió, bajando la mirada por un momento antes de sonreír levemente. Creo que eso es un buen comienzo. Beatriz apareció en ese momento, corriendo hacia el jardín con un pequeño paquete en las manos. Miren lo que traje. Gritó emocionada, mostrando una bolsa de semillas de lavanda. Quiero plantar esto en nuestro jardín. Leí que es bueno para las abejas y que huele increíble cuando florece. Antonio sonrió, complacido por el entusiasmo de Beatriz. La lavanda es una planta maravillosa. Necesita mucha luz, pero si la cuidamos bien, será una gran adición al jardín. Carlos tomó la bolsa de semillas y la observó con una sonrisa. Era increíble cómo ese pequeño espacio de tierra, antes tan abandonado, había empezado a representar algo mucho más grande para él y su familia. Entonces, plantemos lavanda, dijo Carlos, poniéndose manos a la obra junto con sus hijas. Mientras cavaban y plantaban las semillas, Carlos sintió que algo se había desbloqueado en su relación con Marina. No era una solución mágica, pero las heridas que habían acumulado con los años empezaban a sanar poco a poco. Beatriz, siempre alegre y dispuesta, también era parte de ese proceso. Aunque todavía era joven, parecía comprender que algo importante estaba sucediendo en su familia, y estaba feliz de ser parte de ello. El jardín pronto estuvo lleno de nuevas plantas, y Carlos, mirando a su alrededor, sintió una satisfacción profunda. No era el jardín más perfecto ni el más grande, pero era suyo, y más importante aún, era algo que había creado junto con su familia. Era el símbolo tangible de los nuevos comienzos que todos estaban experimentando. Con el paso de las semanas, la relación de Carlos con Sofía también comenzó a florecer. Había pequeños gestos, como compartir una taza de café por las mañanas o hablar de cosas que antes pasaban desapercibidas. Sofía lo observaba de cerca, aún un poco cautelosa, pero también esperanzada. Sabía que Carlos estaba cambiando, y aunque el tiempo les había enseñado a ser pacientes, ambos sentían que algo fundamental estaba mejorando entre ellos. Un día, mientras terminaban de plantar las últimas semillas de la temporada, Carlos se detuvo por un momento, mirando el jardín en su totalidad. Recordó cómo, no hacía mucho tiempo, había sido un lugar abandonado, descuidado, igual que sus relaciones familiares. Pero ahora,
todo estaba cambiando. Las plantas, al igual que su vida, estaban creciendo, con paciencia, esfuerzo y amor. Antonio, que estaba a su lado, sonrió al ver la expresión de satisfacción en el rostro de Carlos. Es un buen jardín, señor Méndez, dijo, con una sabiduría tranquila. Y lo mejor de todo es que seguirá creciendo, siempre y cuando lo cuide. Carlos asintió, sabiendo que las palabras de Antonio resonaban mucho más allá del jardín. Sí, Antonio, dijo, mirando a su alrededor. Lo cuidaré. Y mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, bañando el jardín con una luz dorada, Carlos se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo al futuro. Sabía que, aunque el camino por delante no sería fácil, estaba listo para enfrentar cada reto con el mismo cuidado y dedicación que había puesto en el jardín que ahora llamaba hogar. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete a Emociones Narradas para no perderte más relatos como este. Dale like, comparte esta historia por WhatsApp y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.